Muy buenas tardes a todos, a todas en esta oportunidad que tenemos de reunirnos aquí, personas principalmente del ámbito universitario, académico de la Universidad del Valle, en relación a esa querida Facultad de Psicología. En el día de hoy tenemos una actividad muy interesante. Es una actividad de conferencia magistral con la profesora, con la docente, con la profesional, la psicóloga, el mejor calificativo que ella quiera recibir de ellos, porque pues prácticamente hace en todos a la vez y también es consultora privada independiente. Bueno, la actividad básicamente va a estar enfocado en lo investigativo, en el área de la investigación, para las personas que son tesistas, en distintos procesos de investigación, de trabajo de grado, de pregrado, de posgrado, en psicología y posiblemente tengamos invitadas de otras áreas. Es una actividad muy interesante que estamos desarrollando como un lanzamiento o prelanzamiento de algo que se ha denominado el Círculo del Tesista, lo cual constituye una oportunidad magnífica para estudiantes y también egresados, porque también estudian distintos programas de posgrado, tanto a nivel de maestría, especialización, doctorado, y hoy en día hay postdoctorados y demás. Bueno, y nadie está dentro de un ámbito académico universitario exento de estar involucrado con la investigación, lo cual es vital al entrar en una universidad, en una institución universitaria como tal. Bueno, mientras que damos la bienvenida a las demás personas que van a participar aquí muy atentamente a esta actividad, básicamente voy a resumir una presentación de la conferencista invitada. Es una persona muy querida de la Universidad del Valle, egresada nuestra de nuestra alma mater, de esa hoy en día Facultad de Psicología, y me refiero a Diana Brito. Ella es la persona invitada, la conferencista, la cual muy amable, muy generosamente tendrá a bien compartirnos sus conocimientos, su experiencia, todo su legado investigativo en relación a esta temática. Nos vamos a enfocar allí en la parte de la investigación. Obviamente esto tiene unas aristas que tienen que ver con el Estado, con el gobierno, con distintos aspectos de la política, obviamente porque es un aspecto muy social, muy nacional del territorio colombiano y demás, pero lo que nos compete de esta interesante charla es la parte que tiene que ver con la investigación, lo cual ha sido muy profunda en el trabajo que ella ha realizado allí. Básicamente, ella es egresada, reitero, de Psicología de Universidad del Valle y ha trabajado en muchas áreas, principalmente en la docencia universitaria y también en el campo institucional. También ha trabajado con el Estado, que eso es precisamente lo que ella nos ha en, a bien en, encomendado que escuchemos en esta oportunidad, la cual es la temática de la investigación en esta comisión para el esclarecimiento de la verdad en relación al conflicto interno colombiano. Básicamente, eso resumiría la presentación de ella. Ella, si quiere añadir algún asunto importante que se me haya eh, olvidado, simplemente, querida Diana, menciónalo. Básicamente, unas normas, el programa es muy sencillo, la conferencia ella la dará de principio a fin sin interrupción alguna. Va a haber un momento específico para inquietudes, planteamientos, acotaciones y demás. Básicamente las reglas son no interrumpir la conferencia, durará aproximadamente entre 50 minutos, una hora aproximadamente. Habrá, ya lo mencioné, una sección de preguntas y respuestas, la cual va a estar manejada por la representante de los egresados de nuestra querida facultad, al Consejo de la Facultad, la cual es María del Mar Vargas. Básicamente lo que invitamos a las personas asistentes, participantes, que por favor escriban sus preguntas en el chat. Las que prefieran hacer su planteamiento de viva voz lo pueden hacer, pero estamos invitándoles a que por favor lo hagan en 1 o 2 minutos. El planteamiento, la pregunta, que se resuma en no más de 2 minutos. Esa participación sí es a nivel de voz en participando en la actividad cuando sea el momento después de la conferencia. Reitero, no es una actividad que se pretende enfocar, abordar el tema de lo político. Obviamente tiene que ver con ello, pero no es la principal misión de esta conferencia abordar ese asunto tan importante. El enfoque principal es lo académico, lo investigativo y lo que tiene que ver con los trabajos de grado. Aclarando ello, es muy importante mencionar que
nuestra querida conferencista fue hace aproximadamente 2 años en reconocida como egresada de psicología destacada. Eso da fe de ese testimonio potente de ella, de trabajo intenso en la academia, en la docencia universitaria en relación a psicología. Reitero, no se pretende que esto aborde todos los aspectos, por lo en contrario, podría ser algo que inicie la discusión y que tenga que ver con, más que con el volumen o la cantidad de información, con la calidad de la información que ella pretende y la profundidad que ella pretende compartirnos, esa reflexión crítica de la temática investigativa en contextos muy específicos, que en este caso es el colombiano. Básicamente aquí termina esta presentación y damos el paso a la conferencista invitada, a la doctora Diana Brito. Muchas gracias, querida Diana. Mil gracias, estimado Albert. Gracias a ti, a todas las personas que nos acompañan y particularmente al profesor Henry Granada, pues, que fue mi maestro y a quien recuerdo con todo el cariño. Bueno, perdón. Por favor, apaguen sus micrófonos mientras que tenemos la conferencia para que no interrumpamos la conferencia. Muchas gracias. Vale. Bueno, cuando Dalbert me invitó a este espacio, considerando que particularmente se quiere enfocar en el tema de la investigación, pues yo pensé que era una buena oportunidad para contarles cómo fue la investigación detrás del informe de la Comisión de la Verdad, donde yo tuve la oportunidad de ser la directora de conocimiento, es decir, fui la persona que estuvo bajo cargo, que tuvo a cargo la coordinación de todo el equipo de investigación. Obviamente, si ustedes han tenido la posibilidad de conocer el informe de la comisión, se habrán dado cuenta que son aproximadamente 13 volúmenes, y cada uno tuvo su propio proceso de investigación. Entonces, de lo que yo les voy a hablar aquí es de cómo se recogió, se analizó toda la información en general y posteriormente lo que hicieron cada uno de los equipos que construyeron los capítulos fue tomar información de aquí para sus propias reflexiones. Eh, Empecemos entonces. Ay, es que no. Diana, se cortó el audio. Por favor, reactívalo y reinicia. Disculpa. Gracias. Perdón, sí, es que estaba saliendo allí un letrerito y tal vez ahí me equivoqué y lo oprimí lo que no era vale. Entonces, empezaba por decirles que el primer aspecto a considerar es que la verdad es un bien público. Y es un bien público porque se considera que la verdad, en el contexto del conflicto y en el contexto específico del proceso de paz en el que estábamos después de la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC, es que la verdad tiene la tarea de ser transformadora y movilizadora, que busca que la sociedad entienda lo que le pasó y en esa medida se lo apropie y busque, digamos, construir una forma de convivencia distinto y pacífico. En ese sentido, la verdad es necesaria para avanzar hacia un cierre definitivo del conflicto, y la verdad, busca no solo hacer reconocimientos y, digamos, de alguna manera dar a cada quien el lugar que corresponde en lo que fue su actuación en el conflicto, pero sobre todo que marque un derrotero de futuro. Para ello, ay, no sé por qué esto no está avanzando ya. Entonces, decirles de dónde nació la Comisión de la Verdad. Les mencionaba hace un momento el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, y este acuerdo en el punto 5, que es el de las víctimas, creó lo que se llama el Sistema Integral para la Paz, que está compuesto por tres entidades: la Jurisdicción Especial para la Paz, que es donde se hace el juzgamiento; la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, dado que ese es un número siempre incierto y es un aspecto que aflige a muchísimas familias en el país; y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Esas tres entidades conformaban
el Sistema Integral para la Paz, y digo conformaban porque ya solo lo conforman dos, que son la JEP y la Unidad de Búsqueda, porque la comisión terminó ya su tarea. Tuvo un rol durante 3 años, casi cuatro, tres largos, em, para presentar un informe, que ese informe tenía que servir además a las otras dos entidades, es decir, a la JEP para una mejor comprensión de lo que pasó en el conflicto y a la unidad de búsqueda pues para ayudarles a tener mejores derroteros en la búsqueda de personas desaparecidas. Eh, Luego de que se crea la comisión, entonces hay un decreto que se emite en el 2017, que es el 588, que le dice a la comisión qué es lo que tiene que hacer. Y ese decreto dice que teníamos que esclarecer prácticas y hechos, es decir, todo lo relacionado con violaciones de los derechos humanos, patrones masivos, contextos, dinámicas territoriales. Particularmente nos pedía aclarar cómo había sido el fenómeno del paramilitarismo, del desplazamiento forzado, del despojo y todas las consecuencias que esto tuvo sobre las víctimas y sobre la sociedad en general. Por otro lado, teníamos que desarrollar cómo fue el conflicto y quiénes tuvieron responsabilidades. Es importante tener en consideración que nosotros no buscábamos responsables individuales, no personas, sino que buscábamos responsables colectivos, empezando por el mismo Estado, los grupos armados y otros sectores de la sociedad que por su actuación tuvieron un papel fundamental y responsabilidad en el conflicto armado. Y un tercer aspecto que es muy relevante y que pues en mi calidad de psicóloga me parecía especialmente importante es el del impacto humano y social. No solo cómo la guerra impactó sobre gran cantidad de población y especialmente poblaciones muy vulnerables, sino también poder mostrarle al país cómo en medio de la guerra, porque estábamos esclareciendo un conflicto de 60 años, cómo en medio de la guerra también la gente fue capaz de organizarse, de resistir, de hacer memoria y de construir paz en medio de la guerra. Entonces, estos eran como los tres grandes tópicos sobre los que la comisión tenía que esclarecer la verdad. Tuvimos cuatro objetivos. El primero era el del esclarecimiento, que es al que me he referido ya, que es poder decirle al país cómo había sido el conflicto armado, explicar su complejidad, explicar todo lo que pasó y cómo fueron las vulneraciones, por ejemplo, de los derechos humanos. También teníamos un objetivo de reconocimiento que tenía dos aspectos. Un aspecto relacionado con el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, de los derechos que se les violaron y de todas los, digamos, situaciones de vulnerabilidad que sufrieron, pero también un reconocimiento por parte de la sociedad de lo que pasó. Y esto era muy relevante porque recordarán ustedes que particularmente, por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hubo un momento en el que se negó que en el país existiese conflicto armado y se le llamó una amenaza terrorista. Entonces, el informe de la comisión también buscaba ese reconocimiento de la sociedad de que aquí sí ha habido un conflicto armado y que ha afectado, yo diría que toda la población. Teníamos también un objetivo de convivencia que era también dar algunos elementos sobre cómo fortalecer la convivencia en los territorios y yo creo que el más importante de todos, si se quiere, que era identificar las condiciones necesarias para la no repetición. Notarán ustedes que todo el trabajo de la Comisión de la Verdad se basa también en los derechos de las víctimas, que son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y a la no repetición, entendiendo que el reconocimiento de la verdad es una forma de reparación. Teníamos tres estrategias, una que era la participación, por eso el trabajo que hizo la comisión fue un trabajo que siempre, digamos, estuvo en contacto directo con la sociedad. No fue algo que nos encerramos un grupo de académicos por allá y después sacamos un informe, sino que se construyó de cara a la sociedad, incluida la metodología. Cuando se crea la comisión, lo primero que hace el equipo de comisionados y comisionadas fue crear una propuesta metodológica de cómo se iba a hacer el trabajo. Y esa propuesta metodológica se presentó a la sociedad y muchas personas tuvieron la oportunidad de reaccionar y universidades y demás, haciendo sugerencias de ajustes y tal que se tomaron en consideración. Mm, Una segunda estrategia era la pedagogía. Nosotros en la medida que íbamos haciendo el trabajo investigativo, también íbamos haciendo mucha
procesos pedagógicos, no solo para animar a la gente a que participara dándonos su relato, sino también tratando de ir creando ya condiciones para el recibimiento del informe de la comisión. Y el de comunicación, que era una estrategia que buscaba pues situar el tema de la verdad y de todo lo que aprendimos en este proceso de esclarecimiento a nivel de la agenda pública nacional e internacional para que se diera un reconocimiento de lo que allí pasó y que como sociedad pudiéramos dar un paso para superar las condiciones de violencia. Manejamos cuatro enfoques, el de género, que incluía no solo lo que pasó en la vida de las mujeres, sino también el de toda la población LGBTIQ+, y cómo todas las expresiones de género fueron vulneradas, fueron agredidas, especialmente la población LGBTIQ+, pero también cómo lograron hacer resistencias y demás. Teníamos otro enfoque que era el enfoque étnico y contra el racismo. De hecho, tuvimos también un capítulo dedicado específicamente a la población étnica. Hay uno también sobre género que está enfocado sobre todo en mujeres y población LGBTI. Entonces también en el proceso étnico era no solo el enfoque étnico, no solo como un informe que se presentó, sino también como herramientas para la recolección de información y el acercamiento a la población étnica. Tuvimos enfoque psicosocial. Este fue muy importante, no solo como herramientas para acercarnos a las víctimas y evitar a toda costa una revictimización en la recolección de los relatos, sino también como un equipo interno que apoyó a nuestros propios investigadores e investigadoras y a toda la gente que trabajó en la comisión, porque esta tarea fue una tarea agobiante, fue una tarea realmente muy impactante en la vida de todas las personas que estuvimos en la comisión. Y un cuarto enfoque fue el de curso de vida y discapacidad, donde tratamos de poner también el foco en lo que había pasado con niñas, niños y adolescentes. Em, Se hizo un informe sobre eso, tuve la posibilidad de dirigirlo yo misma. Es un informe sobre lo que pasó en el conflicto armado con niños, niñas y adolescentes. Se llama No es un mal menor. Les invito a que revisen toda esta información que es muy importante. Y también tuvimos enfoque de discapacidad para llegarle a poblaciones que tenían estas condiciones. Tuvimos entonces también dos dimensiones, una artística y cultural que nos sirvió también en doble vía, la de aproximarnos a la verdad desde distintas herramientas artísticas y culturales, pero también como formas de devolver lo que la comisión hizo para que fuera, digamos, relatos en otros lenguajes que le pudieran llegar a la población y una dimensión sociohistórica, reconociendo pues que el conflicto está situado y contextualizado, y esto nos daba elementos para poder entender qué pasó en cada una de las etapas del conflicto armado, pues les repito, considerando que estábamos analizando 60 años de historia. Así entonces se podría presentar lo que fue la tarea de la comisión, es decir, teníamos unos objetivos, unas estrategias, unos enfoques y unas dimensiones que nos permitieron la construcción del Ahorita nos informe. vemos. Diana, por favor, activa nuevamente el micrófono, que alguien entró a la reunión y se desactivó tu micrófono. Sí, es que Disculpa. cuando alguien interviene se me bloquea el mío. Bueno, continúo entonces. Muchas personas nos decían, bueno, ¿para qué una comisión de la verdad si ya ha habido un trabajo exhaustivo en memoria histórica? Y de hecho nosotros recibimos todo lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo, nos entregaron una cantidad de trabajo supremamente importante que habían hecho, pero es que hay una diferencia importante entre memoria y verdad. La memoria finalmente es una experiencia individual que tiene un gran nivel de subjetividad. Yo puedo hacer memorias colectivas, claro está, pero la memoria siempre tiene un aspecto subjetivo que es muy poderoso y que no por subjetivo es despreciable, sino que es una forma como cada persona tiene una impresión, como lo decía Marc Auge,
una impresión de lo que pasó y juntando todas esas memorias yo puedo tener una memoria colectiva. Pero la memoria tiene también una característica y es que es afectiva, es emotiva y se puede transformar en el tiempo. En ese sentido, lo que hace un ejercicio de verdad es juntar memorias, es agregar esas memorias, es integrar esas memorias y validarlas y contrastarlas contra datos y hechos. Y en ese sentido se constituye en una investigación en sí misma. Bueno, la verdad entonces es esclarecimiento. Lo que busca un ejercicio de verdad es depurar los acontecimientos mediante la contrastación y la controversia entre las distintas versiones, porque cada quien tiene como un pedacito de la verdad en su memoria, pero cuando nosotros las juntamos y ponemos a esto un ejercicio riguroso académico de análisis, validación y contrastación, entonces obtenemos memoria. En ese sentido, el proceso de investigación lo que busca es eh, un proceso sistemático y riguroso de la escucha de todas las voces que pudimos, que ya les voy a contar cuántas fueron y cómo fue ese ejercicio de recolección de información. Debemos hacer un análisis, una validación, una contrastación y ahí entonces yo sí puedo tener un relato consistente de lo que pasó. Teníamos unos principios éticos y políticos en la comisión. El primero es que las víctimas eran el centro de todo lo que nosotros estábamos haciendo, en ese sentido, dignificarlas, pero también garantizar una participación amplia e incluyente y pluralista y equilibrada de todas las personas que en alguna medida fueron víctimas del conflicto. También otro principio ético era la equidad y la igualdad y la no discriminación. Teníamos el deber de escuchar a todas las personas y obviamente también con mucho cuidado a los responsables, porque ellos también tenían parte de ese relato que nos era supremamente importante. Buscábamos también como principio ético reconocer la dignidad humana de las víctimas, de los responsables y de la sociedad en general. Es decir, no podíamos hacer un informe que incrementara el odio, un informe que profundizara en las diferencias, sino un informe que pudiera sensibilizar a la sociedad sobre la barbarie en la que hemos vivido durante tantos años y que en esa medida logremos dar una nueva visión de futuro a esta sociedad y a este país. Obviamente, otro principio, la imparcialidad y la ausencia de predisposiciones, favoritismos o prejuicios. Transparencia, por eso todo lo que nosotros hicimos es posible que ustedes lo verifiquen, hasta las cifras de la plata que nos gastamos y demás. No solo hicimos varios procesos de rendición de cuentas, sino que todo quedó además en una plataforma donde es posible que ustedes lo consulten y cualquier persona de la sociedad. Y finalmente, reconocer la pluralidad y la diversidad cultural de la sociedad colombiana. Por eso optamos porque no fuera un informe, únicamente un relato escrito en términos muy académicos, pues que sería obviamente un informe muy valioso, pero es un informe que posiblemente no les llegaba a toda la sociedad. Y por eso la versión que optó el Pleno de Comisionados por elegir de, para la presentación del informe fue una plataforma transmedia donde ustedes pueden encontrar múltiples relatos, voces, formas expresivas, lenguajes, para que cualquier persona que tenga interés en esto pueda acceder con facilidad. Y ahora sí entro a lo que fue el proceso investigativo. Lo primero, decirles que lo que usamos fue un método inductivo. em, para la recolección de la información y luego sacar teoría. Entonces, decir, nosotros no nos fuimos, a pesar de que a la comisión llegamos, a pesar de que a la comisión llegamos muchísimos investigadoras e investigadores que ya teníamos una trayectoria en distintos temas en relación con el conflicto armado, y eso fue una tarea súper difícil, despojarnos como de las hipótesis que ya teníamos y simplemente escuchar. Entonces, cuando hablamos del método inductivo, quiere decir que nosotros nos fuimos a recoger la mayor cantidad de información posible
para de ahí ir decantando algunos aspectos sobre los que íbamos a profundizar en la investigación. Hicimos un total de 14.958 entrevistas, pero escuchamos aproximadamente 30.000 personas. ¿Eso qué significa? Que nosotros tuvimos entrevistas individuales, pero también tuvimos entrevistas colectivas. Y allí también en los espacios que eran de diálogo social, que eran a veces espacios para difundir algún tipo de información o sensibilizar, también de ahí recabábamos información y eso nos lleva a que aproximadamente fueron 30.000 voces las que escuchamos. Eh, lo otro es que procesamos el 96% de las entrevistas. ¿Qué significa que las procesamos? Significa que las transcribimos, las analizamos, las categorizamos y demás para poder hacer el ejercicio analítico. Esto fue una tarea titánica, porque lo primero que se pensó era que para recoger toda esta información, pues teníamos que crear un sistema de información que tuviera mucha seguridad, además, porque pues había mucha gente temerosa de hablar con nosotros porque pensaba que su vida podía correr peligro una vez nos contara lo que nos quisiera contar. Y en ese sentido tenía que ser un sistema súper ágil, un sistema de verdad que nos ayudara a organizar y a procesar y a sistematizar toda esa información, pero además un sistema que fuera muy seguro. La primera cosa que tratamos de hacer fue contratar con una entidad, se hizo un ejercicio pues de convocatoria a entidades tipo IBM, por ejemplo, Google y demás, pero lo que nos respondían es que, claro, que ellos demorarían como unos 3 años haciendo el sistema y luego iríamos a la prueba, pero nosotros solo teníamos 3 años para hacerlo todo. De manera que optamos por una ruta bastante arriesgada, pero que por fortuna nos salió súper bien, y es que fue con pura conocimiento colombiano, local, ingenieros e ingenieras y bueno, lingüistas y bueno, un equipo de 432 personas más o menos creamos nuestro propio sistema y en la medida que íbamos recogiendo información, íbamos haciendo el sistema de información, procesándola y demás. Una de las cosas que quisimos hacer al comienzo fue un programa de inteligencia artificial que decodificara las entrevistas, es decir, las transcribiera, pero eso no nos funcionó. Ustedes se habrán podido dar cuenta y eso que yo creo que ya ha mejorado un poco. En Google, perdón, cuando uno está en una conferencia como esta, uno puede poner como el que transcribe, pero ustedes se darán cuenta que él algunas palabras las cambia y demás. Y si además estamos hablando de dialectos o de palabras del uso coloquial y demás, pues el sistema enloquecía. Entonces, lo que pasó fue que tuvimos que hacer transcripción manual del 91% de las entrevistas, es decir, conformamos un equipo grandísimo de más de 120 personas escuchando las entrevistas y transcribiéndolas. Luego a eso le dábamos, por ejemplo, señalábamos en este párrafo se habla de violencia sexual, en este párrafo se habla de desplazamiento. Íbamos marcando los párrafos para que después el sistema pudiera jalar. Si yo quería saber cómo fue el desplazamiento forzado en el Magdalena Medio en los años 80, yo le daba esas instrucciones y el sistema jalaba esa información. Es como lo que hacemos usualmente, por ejemplo, con Google, pero nosotros lo tuvimos que hacer pues una versión colombiana propia para poder hacer todo este trabajo. Esto entonces para decirles que ninguna comisión en el mundo ha dejado transcrito todo el material como lo dejamos nosotros. Hicimos una transcripción manual que es pues completamente fidedigna de un 91% de las entrevistas. Un 5% sí la hicimos automatizada porque fueron en real como el último remanente de entrevistas que nos quedaron. Las automatizamos, entonces esas pueden tener algunos errores como esos que les menciono, que la máquina no entendió bien la palabra o el acento o algo así. Y un 3,4% no se procesó de ninguna manera porque era información que no estaba, el audio no era muy bueno o algo así. ¿A quienes entrevistamos? A víctimas, a familiares y a testigos, a actores armados, a terceros civiles. Hicimos entrevistas en profundidad e historias de vida. Ah, perdón, un dato más sobre las entrevistas es que ustedes para procesos investigativos propios pueden acceder a un 16% de las entrevistas, que son todas las que se citan en el informe textualmente, que quedaron transcritas y anónimas y ustedes las pueden utilizar en procesos investigativos.
También hicimos entrevistas colectivas a colectivos étnicos y también hicimos diagnósticos comunitarios. Esas fueron entonces las fuentes primarias. ¿Cuáles fueron las fuentes secundarias? Les decía que nosotros tuvimos una estrategia que fue participación. En la participación nosotros invitamos, hicimos unos formatos donde invitamos a la sociedad en general a que nos enviara casos o nos enviaran informes sobre distintos temas. Entonces, por decir algo, la gente familiar de quienes murieron en el avión que explotó Pablo Escobar en la ruta Bogotá-Cali, ellos querían hacer un informe para la comisión, pues lo hicieron sobre ese caso, por ejemplo. O también personas que, colectivos y demás de víctimas, pero de muy diversa índole, universidades y demás, nos mandaron casos o informes siguiendo ese derrotero. Nos pasaba que al comienzo mucha gente nos decía, no, mire, nosotros somos el colectivo de X, Y o Z, tal situación de violencia, y tenemos todo este archivo y se los queremos entregar. Nosotros no lo podíamos recibir porque no teníamos el chance de procesar y organizar toda esa información. Entonces, lo que les animamos fue, hagan ustedes el ejercicio de producir un informe con esa información que tienen y nos lo mandan. Entonces, recibimos en total 733 casos y 1.209 informes. También te contábamos con otra información, por ejemplo, sentencias judiciales. Por fortuna, en un proyecto que se había hecho con recursos de PNUD, se habían logrado transcribir muchos de los testimonios de las versiones libres, por ejemplo, de los paramilitares. Tuvimos acceso a eso, pero a distintos archivos de entidades del país, incluso el DAS, por ejemplo, que ya estaba extinto, de información de prensa, libros, documentos, toda la información de memoria histórica y bueno, de ahí en adelante lo que quieran, sentencias judiciales y demás, para poder que nosotros pudiéramos validar y contrastar la información que recogíamos. Si ustedes quieren tener acceso a esta información, allí está la dirección electrónica, es archivo.comisiondelaverdad.co y ahí pueden tener acceso a toda esta información. En total quedaron disponibles, anonimizados, 42% de todos estos informes y casos. Otra parte importantísima de la investigación era contar con información cuantitativa. Tuvimos en total 560 bases de datos, eso era una cosa monstruosa, de las cuales de esas 590, 9 eran propias. Por ejemplo, hicimos un ejercicio sobre tortura en el periodo el Estatuto de Seguridad. Entonces, tomamos todas las sentencias que se habían producido, los relatos que nos había contado la gente y demás, y así armamos una base de datos sobre tortura, por ejemplo, y así otras bases más. Hicimos algo que se llamó estadística de fichas. La estadística de fichas es que nosotros cada testimonio que recogíamos, le recogíamos una información particular que ahorita les cuento con más detalle qué fue lo que sistematizamos y esa fue como la propia información de la comisión en términos estadísticos. Tuvimos algo que se llamó el proyecto de estimaciones con un señor muy, muy, muy valioso que se llama Patrick Ball. Él es como el papa de las estadísticas de derechos humanos en el mundo. Patrick es de hecho perito de la Corte Penal Internacional y con testimonios digamos, procesos investigativos que él ha hecho, se han documentado casos importantes de violación de derechos humanos en la Corte Penal Internacional. Entonces, con Patrick trabajamos conjuntamente con la JEP para sacar 5 datos específicos que ya les voy a contar cuáles son. Y además hicimos proyectos propios dentro de la comisión para los equipos de investigación de cada uno de los temas, que ya les voy a ampliar esta parte. Lo que ven en el cuadrito a la derecha es la información de qué tipo de bases de datos tuvimos a disposición para esa cifra de 560 datos. Bueno, nosotros recibimos bases de datos, por ejemplo, las de memoria histórica, la del registro único de víctimas, la de Civigila, Cisben, bueno, todas las bases de datos a las que pudimos tener acceso. Y allí, ¿qué pasaba? Cuando nosotros recibíamos una base de datos, lo primero que hacíamos, pedíamos era los microdatos.
Es decir, el uno a uno de cada una de esas bases de datos. Los documentos metodológicos, no todas las entidades nos los entregaron, entonces cuando no nos lo entregaban, nos tocaba a nosotros como ir hacia atrás y reconstruir un poco cómo había sido armada esa base de datos. Hacíamos una revisión de la estructura de la base para poderlas juntar, compaginar, comparar y demás. Procedíamos a anonimizar, que a nosotros no nos interesaba, digamos, contar con información específica de la persona para lo que fuera a quedar en el análisis, pero sí nos interesaba poder tener toda la información ya que nos permitiera analizar los hechos, situaciones y demás. Eso lo cargamos en una plataforma SECAN. Es importante también decirles que cuando tomamos la decisión de hacer nosotros nuestro propio sistema de información, optamos también por eh, software que fuera libre, no software pagado, porque pensábamos que corríamos el riesgo de que si en un siguiente gobierno, por ejemplo, se acababa la licencia que teníamos y ese gobierno decidía no renovarla, pues se nos quedaba la información un poco perdida. Entonces, usamos información, perdón, programas que fueran de software libre. Y luego hicimos procesamiento de la información que recogíamos de estas bases de datos con relación a lo que cada equipo estaba analizando y ya hacíamos un proyecto, por ejemplo. Entonces, les decía ahorita que hicimos algo que se llamaron las fichas. Esto era la información que se recogía en los testimonios. Y allí entonces pedíamos datos demográficos, em, identificamos, por ejemplo, 18 tipos de violencia. Por eso ustedes en el informe de la comisión no van a notar que nosotros no hablamos de hechos victimizantes, que son los que ha definido la ley de víctimas, que son 13, porque nosotros identificamos 18 tipos de violencia, es decir, esos 13 más 5 más. Por ejemplo, dos que fueron nuevos fueron, por ejemplo, el pillaje y el exilio. Eso no está como un hecho victimizante, pero la comisión en la información que recogió encontró que esos también eran tipos de violencia y los incluimos. Mirábamos impactos, afrontamientos, los contextos donde se dio la violencia, los perpetradores, cómo se accedió o no a la justicia y qué recomendaciones. Nosotros a toda la gente que entrevistábamos le pedíamos también recomendaciones sobre cómo evitar que el conflicto pues se reciclara y pudiéramos realmente pues darle fin. Miren, por ejemplo, esto aquí en temas de homicidios. Si ustedes se fijan en la figura que dice bases individuales, van a notar, por ejemplo, que hay distintas curvas con distintos colores. Si se fijan, la que es casi plana, que es de un color como naranja, es la propia de la comisión, que parecería plana, en tanto que las otras estamos hablando, por ejemplo, de fiscalía, de policía, y estas pues tienen unos picos muy grandes. Por ejemplo, la azul es del registro de víctimas, el amarillo es memoria histórica y el fucsia, ¿o eso qué es? Sí, como un fucsia, no, ¿eso qué es? Como un moradito. Es la de justicia y paz. Pero si nosotros le damos un zoom a la que fue propia de fichas, es decir, a la naranjita que en una gráfica se ve casi plana, podrán notar que tiene la misma, como los mismos movimientos, la curva. Por ejemplo, el año 2000 fue un año absolutamente crítico. ¿Esto para qué nos servía? Para saber que la información que nosotros estábamos recogiendo, aunque numéricamente era inferior, sí tenía las mismas tendencias, no estábamos digamos, disparados hacia otro lado, que eso hubiese sido muy preocupante. ¿Qué hicimos en la consultoría de Patrick Ball? Aquí le pedimos a Patrick con un equipo de investigadores nuestro, gente muy cualificada, doctores en estadísticas, en matemáticas y demás, que tratáramos de establecer números específicos de 5 tipos de violencia. ¿A usted le suena el 6402? Ese número que hemos visto en las paredes, sobre el que hay tantos, digamos, posturas políticas en relación con los homicidios sobre persona protegida o falsos positivos, como coloquialmente se le conoce, esa cifra la establecimos con Patrick Boyd. Con él hicimos entonces un ejercicio de analizar homicidios, para eso cruzamos 31 bases de datos
reclutamiento para lo que de menores de 18 años, para lo que cruzamos 29 bases de datos, desaparición con 28 bases de datos, secuestro 27 bases de datos y desplazamiento 16 bases de datos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Y por eso ese número es incontrovertible, porque nosotros de todas esas bases de datos lo que hacíamos era establecer nombres y apellidos. Obviamente después cuando ya las publicamos son anónimas, pero en un primer momento era contrastar nombres y apellidos, número de identificación, ubicación del incidente y fecha del incidente. Si esas cuatro cosas coincidían en una base de datos, nosotros decíamos, esta es una persona que sufrió este tipo de violencia. Entonces, los números eran exactos en relación con eso. Ahora, que ahí están todos, no, no están todos, porque el subregistro en todos los temas es muy alto en este país. Eso es una de las primeras cosas que se pierde en un conflicto o en una guerra, y es el poder registrar todo muy exactamente. Pero de lo que tenemos, la cifra es esa. Luego entonces nosotros hacíamos un ejercicio, aquí un caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con reclutamiento. Lo que ustedes ven en la parte inferior son los datos, ahí está, justicia y paz, memoria histórica, registro único de víctimas y la comisión. Nosotros íbamos mirando dónde coincidían, pero también podía ser que nosotros estableciéramos algunos datos particulares nuestros. Por ejemplo, en reclutamiento, lo que encontramos es que el reclutamiento forzado solamente es delito desde 1991 en este país. Sin embargo, es una historia eterna. De hecho, pues si pensamos en la historia patria, hablamos de Pascasio, el niñito de 13 años que entregó a, yo no sé cuál español, pero bueno, a un español. Es decir, los niños siempre han sido involucrados en la guerra. Entonces, lo que nosotros logramos establecer es que antes, por ejemplo, la familia, cuando a un niño se lo llevaban o a una niña, lo que decían es que se lo llevaron, lo secuestraron o lo asesinaron, pero lo que nosotros lográbamos establecer cruzando las bases de datos, identificando el lugar, el momento, el actor armado que estaba allí, fue poderle adjudicar a cada uno la cantidad de niños y niñas que se había llevado a la guerra. Entonces, este era como el ejercicio estadístico con esta información. Seguimos con el ejemplo de reclutamiento. Entonces, nosotros logramos documentar la línea punteada de lo documentado, es decir, tenemos nombres, apellidos, lugar y fecha exacta de dónde pasó, que estimamos, perdón, que estableció que fueron 16.238 niños y niñas víctimas del reclutamiento. Sin embargo, como sabemos que hay muchos vacíos de información, en este caso, por ejemplo, lo que les digo que antes no era un delito, entonces no se registraba así, o que por ser en una zona muy alejada, un niño o una niña de una población indígena que no tenía acceso para hacer la denuncia y demás, se estima, se hizo un ejercicio de estimaciones y se estima que el total de niños y niñas reclutados entre 1990 y 2017 es de entre 27.000 y 40.828. Entonces, este fue lo que se llamó el ejercicio de estimaciones. Había otro ejercicio que hacíamos, por ejemplo, que era lo que les digo, proyectos por equipos. Nos pasó algo muy singular. Cuando nosotros hicimos la ficha para recoger la información en las entrevistas, le preguntábamos a la gente si se autoidentificaba como de una población étnica o no, pero nunca les preguntábamos si eran campesinos o no. Y ustedes saben que los campesinos y las campesinas han tenido esa lucha en el país de ser reconocidos como una identidad en sí misma, la de campesinado. Entonces nos empezó a pasar que cuando recogíamos las entrevistas, mucha gente decía, no, yo no soy indígena, yo soy campesino, o yo no soy afro, yo soy campesina. Entonces empezamos a decir, Brutis, esto es un tema que no estaba, digamos, de entrada recogido así, pero que tenía un gran potencial. Entonces tuvimos que hacer un ejercicio para poder establecer cuántas personas eran campesinas. Y en ese sentido, entonces encontramos que como varios criterios para poder establecer un número de personas campesinas. Entonces, uno, que se autoidentificaran. Había personas que nos decían, no, yo soy es campesino y yo quiero que usted diga que yo soy campesino. Por el oficio, porque también puede ser que alguien viva en una zona rural, pero sea el maestro de la escuela. Entonces, aunque vive en una zona rural, no es un campesino o campesina. La pertenencia a algún tipo de organización, si nos decían, no, yo pertenezco a la organización de caficultores de no sé dónde, así más bueno, es campesino
o la zona de residencia, pero cruzábamos todos estos aspectos y lo que ustedes ven ahí es un poco como el flujo decíamos, bueno, se reconoce como campesina, entonces sí. Desarrolla un oficio campesino, entonces sí. Pertenece a una organización campesina, entonces sí. Reside en un sitio que es claramente rural, entonces sí o no, y así vamos estableciendo. Pues fíjense que esto nos dio la cifra de 17.346 víctimas campesinas y eso es una cifra realmente muy relevante, porque si se fijan, voy a mostrarles esta. Cuando cruzamos el tipo de actor armado que impactó a la víctima y su identificación como afrocolombianos, indígenas o mestizos, fíjense ustedes que los campesinos mestizos eran los más golpeados. Obviamente, no es una cifra que se pueda exactamente comparar con afrocolombianos o con indígenas, porque pues la población es menor por sí misma, pero si lo miramos en términos de impacto, decir que la guerra ha impactado al campesinado, eso era supremamente importante. ¿Cómo hicimos auditoría y edición del informe? Pues primero hicimos algo durante la investigación y luego hicimos algo finalizada la investigación. Nosotros tuvimos muchísimas vicisitudes en este proceso. Para empezar, la pandemia. Nosotros llevamos un año de recolección de información. En nuestro cronograma estaba como normalmente uno hace un cronograma de investigación, ¿no? Que era recolección, primero como el planteamiento, pues, que eso lo habíamos hecho durante el 2018. Luego todo el 2019 era recolección de información y íbamos a ir así hasta mediados del 20. Ahí vamos a empezar el análisis, no sé qué, porque nosotros teníamos como fecha de entrega del informe en junio del 21. Entonces, sí, teníamos una cosa lineal. Obviamente, cuando empieza la pandemia, estábamos en plena etapa de recolección de información, entonces nos tocó como traslapar las etapas. Por ejemplo, entonces seguimos recogiendo, primero, hacer un diseño para poder recoger información de manera segura, estando en aislamiento como estábamos por la pandemia. Entonces fue reinventarnos un poco todo el sistema de recolección de información, pues hubo temas que obviamente, por ejemplo, un testimonio sobre violencia sexual era supremamente difícil tomarlo virtualmente, pero otros temas sí. Entonces fue ir haciendo eso, pero a la vez, mientras hacíamos todas esas adecuaciones, lo que hicimos fue pedirle al equipo de investigación, pues vayan organizando qué información tienen y qué está emergiendo. Como recuerdan que esto era un método inductivo, pues nosotros no íbamos a buscar tal o cual tema, sino que íbamos haciendo cruces y cruces de información a ver qué nos salía de ese cruce de información. Entonces, a eso se dedicó el equipo mientras pudimos continuar con la toma de testimonio y la recolección de información. Como esto nos pasó y no sabíamos todavía si íbamos a tener más tiempo, lo que decidimos fue incorporar el equipo de edición mientras hacíamos la misma escritura de la investigación. Entonces, integramos gente editora a cada equipo de investigación para ir haciendo una escritura paralela, pues ir puliendo la escritura porque no íbamos a tener tiempo como terminamos el informe y ahí sí se sienta el equipo de edición. Entonces, tocó hacerlo en simultánea. Hicimos un ejercicio de auditoría cuando los equipos tenían avances en la investigación, entonces entraba un equipo de auditoría conformado por editores y por analistas de datos, que lo que se iban era a revisar cada una de las afirmaciones que estaban en esos documentos, ver que sí fuera información que estaba realmente soportada en los datos que teníamos, que la manera como se expresaba era la adecuada y demás. Entonces, a eso era lo que llamábamos auditoría. Ahí se le devolvía a los equipos diciéndole, mire, este dato no está preciso, no sé qué, y la gente iba haciendo su corrección. También hacíamos el trabajo de cartografía, teníamos un geoportal donde íbamos situando dónde pasó cada cosa para poder ilustrar esto en los tomos que íbamos a entregar. Y además conformamos un equipo generalmente de estudiantes en práctica que iban haciendo toda la recolección de referencias y demás porque pues sabíamos que este ejercicio tenía que ser supremamente riguroso porque íbamos a estar pues bajo el escrutinio, sobre todo de la gente más opuesta a todos estos temas de paz. Y una vez finalizaba la investigación, entonces se hacía otro ejercicio de auditoría, una edición final, la corrección de estilo, y logramos llegar hasta que los textos quedaran diagramados. No alcanzamos a publicar porque pues primero el tiempo no nos dio,
pero lo otro es que también por la pandemia hubo escasez de papel, entonces aunque hubiéramos querido hacer una impresión muy grande de documentos, no lo íbamos a lograr y pues ya a esas alturas también estábamos jugados con que la presentación era una presentación en una plataforma digital, no solo por las vicisitudes que teníamos, sino porque estábamos absolutamente convencidos de que a quien teníamos que hablarle sobre todo era la población más joven, porque son quienes tienen realmente la posibilidad de hacer una transformación positiva de este país. ¿Cómo fueron los hitos en la investigación? Bueno, lo primero es que pues arrancamos en noviembre de 2018 y en octubre del 2019 murió Alfredo Molano, que era uno eh, de los comisionados. Él fue reemplazado por Alejandro Castillejo, un académico de la Universidad de los Andes. Luego, en agosto del 2020 y con ocasión de la pandemia, murió otra de las comisionadas, Ángela Salazar, y allí ingresó un comisionado nuevo que fue Leiner Palacios, ambos son afrodescendientes. Y otro hito en relación con el papel, digamos, de los comisionados es que en mayo del 2022, es decir, a un mes de la presentación del informe, renunció uno de los comisionados, Carlos Ospina, que era un representante de víctimas. Él era un ex militar y él pues no quiso suscribir el informe y se retiró en mayo del 22. Y lo demás que ustedes ven allí en esa escalerita es como las etapas. Entonces, en el 2019 hicimos algo que llamamos el mapa de vientos en las regiones y era hacer un primer barrido de qué estábamos escuchando en cada región y qué temas eran importantes para la población en esa región. En mayo del 20 hicimos un balance de la escucha, obviamente porque ya estábamos confinados y fue a lo que nos dedicamos durante esos meses. En noviembre identificamos posibles hallazgos, territorios y núcleos, es decir, a esto nos referíamos como qué capítulos íbamos a tratar de poner en el informe, porque pues esa era todo un reto, armar como el índice del informe era bien complejo, lo logramos finalmente en febrero del 21. En abril del 21 hicimos ya el plan de trabajo por capítulo. En julio, de julio a octubre del 21, hicimos una entrega de primeros avances, eso que les mostré en el punto anterior, donde íbamos haciendo lo que llamábamos auditorías, y allí pues la Corte Constitucional, por una demanda que interpusieron organizaciones de víctimas y colectivos en general de abogados y esto, nos dieron un plazo para que no tuviéramos que entregar en noviembre del 21, sino en junio del 22, nos dieron estos meses para terminar. Entonces, entre marzo y junio hicimos la entrega de las versiones corregidas de los capítulos y demás, y entre junio y julio presentamos pues, a todo Colombia el informe y en agosto cierra la comisión, en agosto del 22. Yo les decía que hay una plataforma, esto es un pantallazo de la plataforma y allí, por ejemplo, hay un capítulo que se llama La ruta metodológica del esclarecimiento de la verdad, donde ustedes podrán encontrar con mucho más detalle esto que les he contado aquí, pues muy rápidamente. Para finalizar, pues decirles que la verdad es un derecho de las víctimas y de la sociedad, que es integradora de múltiples relatos y busca superar la violencia y sobre todo llevarnos hacia la no repetición, que para llegar a la verdad se logra es a través de un método riguroso de investigación que analiza, valida y contrasta la información, que todo lo que ha presentado la comisión es verdad, aunque no está allí toda la verdad, porque no se incluyó aquello que no pudo ser validado o contrastado. La gente siempre dice, ay, pero es que ustedes no hablaron de tal cosa. No hablamos de lo que no tuvimos información, pero de lo que tuvimos información y tuvimos la posibilidad de validar y contrastar, está allí y está soportado adecuadamente. Y el valor más alto de este informe es que, es que es producto de una entidad del Estado. Eso es supremamente importante, porque esto no fue un equipo de académicos o académicas por allá que sacaron un informe y que alguien podrá hacer así, pero no, no, nosotros tuvimos acceso a información del Estado y lo presentamos como Estado colombiano. Entonces, en ese sentido, este informe tiene un peso político y moral muy alto. Y listo, esto era lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Diana Brito. Una conferencia magistral de alta calidad
sin lugar a dudas, muy clara, muy edificante. En mi criterio muy particular, es un material muy valioso para nuestra querida Facultad de Psicología en Univalle, la cual ha estado muy bien representada hasta este momento. Hay profesores históricos muy importantes para nosotros, eh, prácticamente un mentor de varias generaciones, un profesor de profesores como Henry Granada y también profesores más recientes, y hay muchos estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, lo cual me alegra muchísimo que haya habido una participación muy importante de nuestra querida facultad. A continuación, muchas gracias, querida Diana Brito, por este valioso tiempo y una instrucción, reitero, de la más alta calidad posible. A continuación, como lo hemos prometido, tenemos una sección de preguntas y respuestas que creo que va a ser de un carácter muy constructivo, muy edificante, muy social, y damos el paso entonces seguidamente a María del Mar Vargas, la cual es nuestra representante de egresados a ese consejo de nuestra facultad. Por favor, adelante para esta sección de preguntas y respuestas. Muy amables, y reitero, las preguntas, si las quieren poner ahí en el chat, y si las quieren lanzar de viva voz también es válido, solamente que sean concretas, y si van a haber participaciones que no superen los 2 minutos por persona. Muchas gracias. Hola, profe, muy buenas tardes. Me uno. Muchísimas gracias por sus aportes. De verdad es que a pesar de que somos colombianos, hay muchas partes, muchos fragmentos de la historia que realmente pasan desapercibidos para muchos de nosotros. Muchas gracias por regalarnos el espacio. Aquí en el chat no veo ninguna pregunta que nos hayan escrito los compañeros. No sé si alguno desea hacer alguna, si desean hacer algún aporte a viva voz, como comentó Dalbert. María del Mar, yo es que ¿Sí? no ¿Quién veo aquí habla? cómo levantar la mano. Ah, tranquilo, lo Ah. escuchamos. Ok, muchas gracias, doctora, por su presentación. Quisiera hacer el siguiente comentario. Eh, Hay una tendencia muy fuerte, no solamente en Colombia, sino en todos los países, en muchos países latinoamericanos, por negar la historia de esos informes. El señor Milei en Argentina está diciendo que es un invento lo de las locas de mayo, y que las personas que arrojaban desde los aviones, eso es un invento, una narrativa. Y obviamente acá, en donde está esta universidad, en el Valle del Cauca, hay una senadora que dice que eso es un invento de una comisión, y que pues el cura de Ruth pues es un señor que pues está como en tela de juicio hasta su salud mental. Hago ese comentario porque hay una tendencia negativista muy fuerte, incluso hasta dentro de la misma institucionalidad. Yo recuerdo en el Museo de Memoria Histórica que hubo un señor que se negaba a hacer difusión de esto. Entonces, dicho eso, yo escuché su muy eh, emocionante travesía para poder decantar y producir este informe con todo ese equipo humano y todo. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que, desde el punto de vista científico, se quede claro que lo que dice ese informe fue el producto de una investigación científica donde se utilizaron muestras representativas que permiten validar información para un grueso de la población, y que incluso allí debe haber más información, mucho más datos que de pronto ustedes por la premura que tenían no alcanzaron como a decantar más, y que desde ahí de esos informes se puede sustraer mucha más verdad? Entonces, cómo podemos hacer los colombianos, primero para que le quede claro a todo el mundo, hasta la persona del común, que ese informe es producto de un método, de una investigación científica, en primer lugar? Y segundo, cómo defendemos, como decía Paul Feyerabend, a la sociedad de sus enemigos. ¿Cómo defendemos ese informe que es desde la institucionalidad para que eso no se pierda y quede replegado como si fuera una narrativa más, como si fuera una historia más
sobre la cual se ha echado mucha, mucha, mucha desinformación. Es como esas dos apreciaciones, doctor. Vale, mil gracias, Daniel. Quiero compartir de nuevo, porque la única respuesta como válida que se me ocurre es esta. Mire, si ustedes digitan Comisión de la Verdad, les sale esta plataforma. Esta es la plataforma en la que nosotros presentamos el informe. Si ustedes se fijan, cada una de estas pestañas son algunos de los capítulos. Espérenme, yo me paro. Miren, aquí están cada uno de los informes. ¿Están viéndolo? Entonces, por ejemplo, este de la convocatoria es la declaración que hizo el padre cuando presentamos el informe. Aquí están una síntesis de hallazgos y recomendaciones. Aquí está este capítulo que se llama No matarás, que es un recuento histórico, es muy interesante. Ustedes ven allí como en una espiral del tiempo y si dan clic pueden ir teniendo datos de cada uno de los hechos que pasaron. Colombia Adentro es un relato por regiones, por eso tiene toda esta cantidad de volúmenes. Este de Hasta la Guerra tiene límites, es la documentación de las violaciones de derechos humanos. Mi cuerpo es la verdad, es el de mujeres y personas LGBTIQ+. Sufrir la guerra y rehacer la vida es sobre todos los ejercicios de impactos y afrontamientos que ha tenido la población. Resistir no es aguantar, es el de pueblos étnicos. Colombia fuera de Colombia es el del exilio. Ninguna comisión de la verdad en el mundo había abordado este tema y nosotros lo hicimos y fue realmente muy impactante. Siempre en nuestro imaginario colectivo está como que el que se va del país tan chévere que se fue y realmente la gente que ha tenido que salir exiliada ha tenido experiencias muy duras. No es un mal menor, es el que les hablé hace un rato, que es el que yo dirigí, que es sobre niños, niñas y adolescentes. Cuando los pájaros no cantaban es un libro bellísimo, muy literario, que son los relatos propiamente de la gente, como los recogimos. Este de constancias, pues es lo que algunos quisieron poner, los anexos, aquí está todos los anexos, incluidos los estadísticos, y está el acuerdo eh, para garantizar la divulgación del informe. Entonces, fíjense que aquí están todos los libros, pero si ustedes se van, por ejemplo, a este que les mencionaba, No matarás, aquí hay una espiral del tiempo y ustedes pueden pararse y van leyendo cada uno de los hechos históricos relacionados con el conflicto. O si se van, por ejemplo, al de niños, niñas y adolescentes y así. También pueden encontrar aquí, eh, se les mostraba el pantallazo hace un rato, es como lo hicimos. Aquí están todos los capítulos, fíjense ustedes. Aquí está cómo hicimos diálogo social, pedagogía. Incluso para ustedes como psicólogos y psicólogas hay cosas muy valiosas como los documentos metodológicos y técnicos que elaboramos, por ejemplo, del enfoque psicosocial y así de los demás, también del de discapacidad. Había por ahí una pregunta sobre discapacidad. Aquí pueden encontrar información sobre lo de discapacidad. Entonces, con quién lo hicimos, lo que hicimos, el archivo, aquí ustedes encuentran las entrevistas como les comenté y pueden hacer, aquí quedó una pequeña parte del sistema donde pueden hacer cruces y buscar información, las notas de prensa. Entonces, fíjense que cómo se puede defender el informe, pues mostrando esto, porque aquí está el soporte conceptual. Las críticas que hemos recibido son críticas de a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, porque claro, la realidad es muy difíciles, muy difíciles de aceptar, pero aquí está el soporte de cómo este informe se hizo con todo el rigor académico y metodológico necesario. No sé si eso responde a tu pregunta, Daniel. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Karen Daniela Zapata era la compañera que nos estaba realizando la pregunta relacionada con el tema de discapacidad. Karen, ¿deseas que te amplíen un poco más la información? Buenas tardes. No, está bien como lo dijo. Yo tenía algo para hablar, no sé si me diste la palabra.
Sí, dale. Dale. Bueno, agradecimiento a la doctora Diana Brito por la información prestada. Yo creo que es sumamente importante. En este caso no soy psicóloga, estudio licenciatura en educación popular, pero es sumamente importante el enfoque de la Comisión de la Verdad en los aulas de clase, y más mi interés es porque pude conocer muchos procesos de la resistencia de la gente después de las situaciones que tuvieron, sobre todo una vez que leí sobre Trujillo, algo muy doloroso. Yo creo que para leer la Comisión de la Verdad se tiene que tener un esfuerzo muy duro. Es muy complejo. Nadie sale sin llorar mientras lo lee. Mm. El legado político histórico que nos deja es muy importante, aunque políticamente se quiera silenciar la Comisión de la Verdad en las aulas de clase. Todavía no se ve que se dé este tipo de información, así como usted nos lo está planteando. No se nos da, no se nos enseña muchas veces a los futuros docentes cómo llevar este proceso. Eh, es uno por la dedicación y el deber político que tiene perdón, con todas estas personas, con uno mismo como colombiano, es dar su esfuerzo a que se conozca, que los jóvenes y los niños lo conozcan, se haga actividades de la Comisión de la Verdad, que se reconozca la importancia política, histórica, social, entre todos. Muchísimas gracias, es un tema muy importante. Sobre la información de las capacidades también es algo que se debe llevar a cabo, porque muchos niños hoy en día, hay muchos niños en las aulas que tienen discapacidad. Entonces es importante que se toque esos temas, ya que eh, históricamente también ha sido un sujeto muy invisibilizado en las investigaciones que se tienen. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Acabo de poner allí también compartiendo la pantalla, hay una de las pestañas de la plataforma que se llama Pedagogía. Y si te fijas, por ejemplo, aquí hay una dice Pedagogía para navegar, plataforma digital, provocaciones y guías pedagógicas prácticas para el uso de la plataforma y por ejemplo, la verdad en la escuela, herramientas pedagógicas y didácticas. Aquí hay ejercicios para los niños de todas las edades y jóvenes que puedan acceder a partes del informe con ejercicios pedagógicos. Yo les invito a quienes son aquí educadores y educadoras que pueden navegar esta plataforma y ahí van a encontrar aquí ejercicios muy buenos. Durante el periodo que duró la convención, nosotros hicimos también una cantidad de espacios con maestros y maestras, fueron unos aliados muy importantes y justamente del ejercicio con ellos derivó este tipo de resultado que quedó para la posteridad para que lo puedan usar. Listo, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Karen Daniela por la intervención. Tenemos una pregunta de Daniel y dice, ¿el informe se ha adaptado pedagógicamente para ser conocido en el sistema educativo desde preescolar hasta la universidad? ¿Y qué dificultades ha tenido para su implementación? Pues puedo decir, puedo responder la mitad de la pregunta. Sí, se adaptó, que es lo que acabo de mostrar. Allí hay muchas herramientas pedagógicas. ¿Cuál ha sido el resultado? No, yo creo que hay muchos maestros y maestras que están muy comprometidos. También te voy a decir algo, y es que mientras nosotros hacíamos este trabajo en la comisión, teníamos también la total certeza de que este no es un trabajo de corto plazo. El efecto de un ejercicio investigativo como este de la Comisión de la Verdad va a tener efectos a futuro y pues obviamente depende sobre todo de que les llegue a la población más joven del país, que son los que en su momento después van a tener la capacidad de decisión y van a poder transformar las decisiones y las ideas de cómo se ha venido haciendo todo. Eh, por ejemplo, hasta hace apenas como 5 años en Guatemala estaban tomando decisiones soportadas
en el informe que tenía ya en ese momento 25 años. Entonces, eh, pues esto es una tarea larga. Realmente la guerra no surge por una persona desadaptada que sale a hacer algo, sino porque también se construye una cultura alrededor de eso, porque se construyen unos valores, unas ideas, unas enemistades, y eso no se transforma de un día para otro. Pero lo que sí esperamos es que el informe permita ver eso críticamente y sobre todo que a las personas que son más jóvenes y que todavía están, digamos, en la posibilidad de sopesar y ver todo con menos filtro ideológico, posiblemente logren tener posturas muy distintas que transformen positivamente al país. Ve, María del Mar, José Niño hace rato tiene la mano levantada, no sé si tú no lo estás viendo. Ah, sí, aquí ya me apareció José Niño, qué pena contigo. Tranquila, María del Mar. Gracias, profesora Diana. Bueno, no, pues básicamente quería agradecerle el espacio. Creo que el trabajo usted desarrolla y que en general la Comisión de la Verdad y todo el equipo de Justicia Transicional y demás adelantan es de una altísima relevancia. Tengo como una pregunta puntual que va un poco en la línea de la intervención del anterior compañero y tiene que ver con, probablemente usted ya lo dijo, de entrada le pido disculpas porque por un tema laboral solo pude entrar 15 minutos tarde, y es básicamente cuáles son los criterios de validez con los cuales podemos presentar que se hicieron en todo este proceso, en toda esta investigación, para la obtención de la información. Digamos, los criterios que dan cuenta de una validez. Por ejemplo, en el tema de la verdad, usted decía algo al final que me parece vital y es que la verdad es un derecho de las víctimas y que en cierta medida entonces la validez de esa construcción de la verdad, pues creo que su respuesta tendría que estar, puede que esté relacionada con acudir directamente a estas víctimas y construirla de la mano de ellas. Pero un poco para enfrentar esas críticas de sectores opositores, de sectores que están desinteresados en desvirtuar este informe, ¿cuáles son como esos criterios puntuales que tuvieron en cuenta para darle validez y confiabilidad a la información? Un poco para saber cómo responder a los críticos. Gracias. Gracias, José. Pues como lo señalaba en la presentación que hice, la validez del informe está en el rigor metodológico que tuvimos, que nada de lo que está allí expresado carece de soporte, todo fue debidamente soportado. Hay cosas que aunque están como en el imaginario colectivo, no encontramos elementos para poderlas afirmar y no están. Por ejemplo, particularmente en el libro sobre niños, niñas y adolescentes, el comisionado que era militar insistía mucho en que teníamos que hablar de lo que se llamaban, lo que han llamado coloquialmente que los pisas suaves. Y los pisas suaves, según él expresaba, es que eran niños o niñas entrenados para entrar en la noche a los campamentos militares y degollar a los militares. Eh, Cuando él nos dijo eso, pues dijimos, bueno, vamos a buscar juiciosamente en todo el sistema de información quién habla de ese tipo de actuaciones y encontramos tres testimonios, pero los tres eran militares. Fuimos a los testimonios de quienes habían sido niños o niñas reclutados, firmantes de paz y demás, y nadie hablaba de eso. Y posteriormente yo me di cuenta de que hubo una serie de Netflix que planteó algo así. No la vi, pero me decían, ah, eso salió en una de Netflix. Yo, pues realmente eso no está en el informe porque es que no lo logramos comprobar. Aunque nos lo dijeron tres personas, las tres militares, eh, no encontramos elementos para afirmar algo de ese estilo. Encontramos cosas terribles en relación con los niños y niñas, de la vulneración de sus derechos, de la barbarie a la que eran sometidos y sometidas. O sea, no es que digamos que eso los niños les iba bien, no, los niños les iba terrible. Pero ese tipo de entrenamiento, pues, para ir y degollar militares durante la noche en la selva, eso no lo encontramos. Entonces, no lo afirmamos porque no lo comprobamos. Y así muchos otros temas. Hay gente que dice, pero es que ustedes ahí no trataron a X o Y tema. Si no lo tratamos es porque o no nos habló nadie de ello, o aunque alguien lo mencionó, no tuvimos elementos ni de datos, ni de, digamos, algún tipo de registro de algún caso penal o prensa o algo que nos permitiera contrastar y validar.
Entonces, el principal criterio para defender que lo que está ahí es verdad es que solo está lo que pudimos comprobar. Lo que no pudimos comprobar, lo que no tuvimos datos, y no fue fácil. Por ejemplo, en relación con lo de niños y niñas, pedir información por ejemplo, al ejército era súper difícil. Ellos estuvieron un poco reacios, aunque teníamos un carácter constitucional y estaban en el deber. Alguna información no nos la entregaban a tiempo o la demoraban más de la cuenta. Y así algunas entidades del Estado se mostraron un poco reacias, sin embargo, logramos después llegar a información y tal. Entonces fue dispendioso, pero lo que está firmado ahí tiene soporte metodológico, tiene soporte empírico, tiene soporte de datos. Entonces, esa es la razón por la que podemos decir con total tranquilidad que este informe sí es un informe de la verdad y afirmada desde el Estado. Listo, profe. Sí, realmente es que ver el trabajo que ustedes realizaron, poderlo apreciar en este momento a partir de 13 volúmenes de amplia documentación, que todo esté soportado dentro de un referente normativo, que hayan tenido presente esos cuatro enfoques, ahora que estamos tanto con el tema de enfoque diferencial, realmente es bastante significativo. Es tener la historia ahí donde tenemos no solamente la parte de la memoria de las personas que les dan una voz como tal, sino que buscan eso, buscan la verdad, más en este mundo en el que estamos en este momento de tanta desinformación. De verdad, muchas gracias nuevamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional o alguien desea hacer una intervención. Henry Granada, adelante. Henry Granada, ¿me escuchas? Ahí tienes la mano levantada. Profesor Henry, si puedes activar el micrófono y la cámara nuevamente, gracias. Ah, no. Pues en sala no veo a nadie más con la mano levantada ni tengo más preguntas. Entonces, creería que podemos cerrar esta parte de preguntas y continuamos con Dalbert. Ah, profe Bueno, Henry. estimado profesor Henry Granada, ¿vas a participar de viva voz o con algún comentario? Porque puedes activar la cámara, por favor, nuevamente y el micrófono para escucharte y verte. ¿Nos escuchas, profesor Henry? Bueno, si no, apareció otro comentario, querido. Sí, sí, aquí Daniel nos escribe, profe, ¿está previsto algún mecanismo de seguimiento a este informe de la Comisión de la Verdad? Muchas gracias. Se creó un comité de seguimiento eh, que se supone está en esa tarea, pero aunque aquí está Pilar Arrazola, una colega de la comisión, yo no sé si Pilar quiera decir algo sobre el comité de seguimiento. No está. No, Sería sí se creó un comité, pero la verdad, en mi criterio, no ha sido muy sonora su actividad, no lo sé. Es decir, quedó esta, pues documentado, faltaría sería como el proceso de seguimiento al informe. Listo, profe, gracias. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por esta participación en esta sección, en esta parte de las preguntas y respuestas. Excelente trabajo, querida María del Mar. Y gracias por las interesantes preguntas, lo cual dieron pues pie a esta interesante conversación, a esta interacción con la querida psicóloga Diana Brito respondiéndolas de la mejor manera posible. Yo creo que el conocimiento ha sido ampliado, se ha generado conocimiento de una manera muy constructiva, muy clara, muy respetuosa. Se respetó ese enfoque que era principalmente manejarnos dentro del investigativo, aunque esto todo el tiempo colinda con la parte pues, que tiene que ver con la política, del orden nacional, del territorio, todo esto, pero lo principal de esta actividad era el enfoque investigativo porque personas de la academia, estudiantes de pregrado y de posgrado, quieren aprender más de investigación. Se me hizo apasionante el detalle
que hubo personas de otras profesiones, de otras carreras académicas, de otras áreas profesionales. Eso es interesante que haya sido así, porque todos nos servimos de la investigación como tal. Y si usted llegó tarde, no se preocupe que esto está siendo grabado desde el principio y esto se va a compartir públicamente. Si es persona de Univalle, se va a compartir por las distintas redes de Univalle académicas, profesionales y no se preocupe que el enlace va a circular porque es algo público. Conviene que todos nos beneficiemos de este conocimiento que es tan sabio y tan constructivo. Damos el paso entonces. A las conclusiones de esta actividad. Para eso tenemos a, a dos personas encargadas de ello, dos profesionales también de Univalle, del grupo de GEPU, y les doy el paso a ellos, tanto a Andrei y también a Zairi. Por favor, si tienen a bien, entonces, en esta parte concluyente y de comentarios finales, muy amables a todos y a todas. Listo, compañeros y compañeras. Gracias, Dalbert, por todo. Gracias a Diana por esta interesante conferencia, ¿cierto?, sobre la condición de la verdad. Pues agradecer su participación. Estamos pues, muy orgullosos de tener estos egresados de la Facultad de Psicología que están impactando en las diferentes áreas, en los escenarios sociales y políticos a nivel de Colombia y también tenemos a nivel local, regional. Esperamos pues mantener estos espacios. Gracias a Dalbert por los contactos y poder posibilitar pues esta experiencia que tenemos el día de hoy. Esperamos mantener estos espacios en el ámbito del círculo del tesista, que ya le daré la palabra a mi compañero Zairi Tupac, que es representante de egresados al Comité de Programa de Psicología, para que contextualice un poco de qué trata el círculo del tesista. Fue algo que ya se habló en la asamblea de egresados de psicología del mes pasado. Y pues le doy la palabra para que entre un poco en contexto e invitarlos a futuras sesiones en este mismo esquema virtual, pero también presencial, como un esquema mixto que se pretende realizar. Bueno, un saludo a todos. Por favor, me confirman si me escuchan. Bueno, quiero saludar primeramente a la doctora Brito por su majestuosa pues, presentación, por las claridades muy pertinentes en esta idea de ilustrar desde una perspectiva de la investigación para los interesados, las interesadas, y veo que ha trascendido más allá de un interés de la Facultad de Psicología a otros estudiantes o, digamos, personas que han acompañado esta conferencia tan importante. Agradecer a Dalbert también por su, digamos, direccionamiento, la logística, los contactos, a María del Mar también por la presentación, dirección de las preguntas y los aportes alrededor de la conferencia. Esta conferencia, en términos de la propuesta del círculo del tesista, digamos que permite como darle el punto de partida para que pues, efectivamente se dé un escenario que no ha existido todavía en la Facultad de Psicología, y es que haya un diálogo alrededor de la investigación, digamos como una propuesta emergente de los estudiantes y de el interés por conocer los procesos de investigación. Entonces creo que ha sido una jornada muy fructífera y pues el lanzamiento está previsto para el 28 de marzo y la idea es que podamos asistir muchas más personas, incluso las que han asistido acá, para que puedan conocer de este proceso propiamente, ¿cierto? Digamos que el círculo del tesista va a buscar promover que las experiencias de investigación, ya sea que estén en proceso en los diferentes niveles o que ya estén propiamente culminadas, pues finalmente puedan ser socializadas dentro del escenario académico y que en el mejor de los casos pues tengan efectos en los escenarios, en los contextos en los cuales se realizaban las investigaciones. Es decir, contextos sociales, organizacionales, comunitarios y demás, y que pues eso permita
precisamente que pues las investigaciones no solamente queden dentro de las paredes de la academia, sino que puedan tener un lugar para conversar con otras instituciones, con otros escenarios y también con la sociedad civil. Entonces es la apuesta que le vamos a hacer con el círculo del tesista y pues muy bien porque se ha dado una jornada bastante interesante. Muchas gracias a Dalbert y a la logística del evento y por supuesto pues, a la doctora Brito por su participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estimado Zairi, y muchas también representante. Creo que ya llegó el profesor Henry. Adelante, profesor. ¿Escuché por ahí al profesor Henry Granada o me pareció simplemente? Bueno, pienso que si alguien más va a acotar algo ya antes de concluir esta sesión, esta interesante reunión, de lo contrario, no sé si también tienes algo final para redondear, querida Diana Brito. Albert, creo No, que quedó una pregunta allí en el chat sin responder, ¿no? De David ¿Cuál es la Falla. pregunta? Falla, si puedes hablar en el micrófono, creo que faltó una. Adelante. Y aquí David Falla había escrito, existió durante todo el proceso de interés por terceros sin señalar a nadie, de sabotear, desvirtuar o querer manipular los objetivos o hallazgos de la investigación. a ver, no sé si entiendo muy bien la pregunta. Eh, ¿Puedes repetir la pregunta? Yo tampoco la no, comprendí la muy estoy bien. leyendo aquí. Oh, ¿la estás Eh, leyendo? no, pues obviamente, pues lo señalaban incluso ahorita algunas de las personas que intervinieron, en el sentido de que hay quienes han querido, pues, quitarle valor al trabajo del informe. Eh, pues sí, es que esto, parte de la guerra es la disputa por la verdad. Y en ese sentido, pues obviamente hay personas y colectivos y sectores que no están muy a gusto. Sin embargo, pues de nuevo, reitero, el trabajo está ahí, son datos, allí está completamente explícito cómo hicimos todo, de dónde sale cada afirmación. De manera que, pues, si es un debate en esos términos, muy bienvenido. Si es un debate simplemente, pues, ideológico, pues no, nada que hacer. Ahí yo creo que el país tendrá que ir asimilando poco a poco esta verdad. Y si no hay más preguntas, pues aprovecho y de una vez cierro. Nada, primero que todo, pues agradecerles a todas las personas que participaron en la organización de esta actividad. Animar a quienes están en proceso de tesis a que sigan la investigación es algo apasionante y no solo para producir documentos, yo creo que es para vivir la vida, para pensar la vida. Quien no tiene su cabeza estructurada en ese sentido tiene muchas dificultades, hasta de tipo personal. Entonces, pues agradecerles que me hayan regalado este espacio para contarles el trabajo que hicimos en la Comisión de la Verdad. Yo no sé, Henry, volviste a prender la cámara. ¿Quieres decir algo? Prende el micrófono, prende el micrófono, Henry. Activa el micrófono, profesor Henry, por favor. No, no, no. Profesor Henry, ¿nos escucha? No se te escucha. ¿Puedes activar el micrófono si fueras tan amable? Pienso que aquí está el No la micrófono. logra. Bueno, bueno, yo creo que esto es excelente lo que se ha hecho hoy, querida Diana, es tus aportes, tu presentación, tu conferencia magistral. Pienso que es de un valor histórico para nosotros desde cualquier punto de vista, académico, institucional, investigativo y demás. Y creo que es un abrebocas impresionante para esta actividad del Círculo del Tesista. Si era una conferencia para ser dictada, para abrir un espacio tan constructivo como es el Círculo del Tercista allí en Univalle, era algo que tuviera que ver con Colombia entera y que tiene que ver con la investigación cuando se aterriza en un territorio muy específico, muy geográfico y con una temática que es latente el día a día, porque el conflicto todavía está allí, obviamente, a una flor de piel. Pero esto, como lo ha explicado la querida Diana Brito, la profesora, la docente,
Esto dará mucho de qué seguir hablando y seguirá construyendo país y construyendo paz, porque esto se hace milímetro a milímetro. Muchas gracias a todos, a todas. Si no se quiere complicar y quiere ver la grabación lo más pronto posible, simplemente búscala en YouTube, la busca allí con mi nombre y mi apellido y ahí aparecerá publicada. Igual será publicada en distintos vínculos universitarios y académicos. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas y a partir de ahorita cerramos la grabación, la reunión. Muy amables.